Historia del mundo, desde la misma entrada del pecado, se ha estado escribiendo con sangre. Constantemente la historia del mundo se ha estado escribiendo con sangre. La ley universal del amor al prójimo ha sido violada desde el principio de la humanidad, cuando Caín mató a su propio hermano Abel. Desde ese momento se inició una lucha del hombre contra su propio prójimo o semejante, y podemos llamarlo también hermano, pues todos, sin importar, somos descendientes de nuestro padre Abraham, primer hombre que Dios crea sobre la tierra. Como descendientes de Abraham, todos nosotros somos hermanos. El verdadero valor de los seres humanos no radica en nuestra raza, en nuestra educación, en nuestra formación, en nuestro estatus económico, en nuestro conocimiento académico. El valor de nosotros como seres humanos radica en nuestro origen y en nuestro creador. Eso es lo que le da significado. Y nuestro creador, que es nuestro Dios y Padre, nos tiene a todos los seres humanos en alta estima, pues Él nos ama a todos nosotros, sin importar dónde nacimos, sin importar nuestro lenguaje, sin importar nuestro estatus, sin importar nuestros rasgos físicos. Dios nos ama a todos y nos tiene en alta estima. Y su amor fue tan grande que por todos entregó a su Hijo Jesucristo. Así dice la palabra, porque de tal manera amó Dios a todos los que habitamos en este mundo, que su amor hacia todos le impulsó a entregar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Cristo y acepte su sacrificio, independientemente a su color de piel, independientemente a su raza, independientemente a sus orígenes, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, aceptándolo, pueda tener en Cristo y en su aceptación salvación y vida eterna. Ese es el propósito de Dios. En los años 1933 hasta el año 1945, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo se llevó a cabo lo que se conoce en la historia como el Holocausto. La ideología de un hombre, la depravación de la mente de un hombre, sus preconceptos de superioridad de su raza en comparación con las demás razas como si fueran inferiores. Adolfo Hitler trajo lo que se conoce como el Holocausto, produciéndose la muerte o matanza de más de 6 millones de personas, de los cuales la mayoría eran descendientes o de nacionalidad judía. En el campo de concentración en Auschwitz, donde estaban las personas encerradas y sometidas a torturas, a trabajos forzados, a desconsideración, a deshumanización sistemática, donde se llevaban a cabo ejecuciones y cámara de gas de forma grupal, solo en ese campo un promedio de 1.100.000 personas murieron. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su delito? ¿Cuál fue el daño que estas personas? Sencillamente por su descendencia, porque eran judíos y tristemente, o gitanos, y otros también por su condición física, porque las personas que tenían enfermedades
y defectos también recibieron el exterminio en estos campos de concentración nazi. La historia está marcada por muchas barbaries y tragedias de personas con mentes retorcidas que ellos se arrogan el derecho de ser superior a los demás. Superior a los seres humanos solo Dios. A los ojos de Dios todos somos iguales. Y a los ojos el uno del otro, al menos que uno tenga trastorno mental, entonces uno se ve como superior al otro. Pero no fuimos creados así. Esa distorsión de visión viene como resultado del pecado. El odio, la desconsideración, el espíritu de superioridad y la violencia contra el prójimo, esas cosas son consecuencias del pecado. Y es una violación, la práctica de esas cosas es una violación a la ley que rige el universo. Y esa ley es el amor. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, declaró: un nuevo mandamiento os doy. Juan capítulo 13, versículo 34. Y ese mandamiento consistía, según declaración de Jesús, en que se amen los unos a los otros en la misma medida que el Padre Dios nos había amado a nosotros, sus hijos, entregando a Jesús para que muera por nosotros. De esa misma forma nos aconseja a que nos amemos los unos a los otros. Que se amen unos a otros. Este señalamiento que Jesús hizo cobra mayor importancia hoy. Es un señalamiento del pasado hace un promedio de 2000 años, pero hoy cobra mucha importancia por los acontecimientos recientes de protestas y marchas en muchas partes del mundo a raíz de la muerte de George Floyd por un procedimiento incorrecto de agentes de la policía, donde se evidenció el irrespeto y la desconsideración o falta de amor al prójimo. Todo lo que está pasando, en lo cual no me voy a detener más porque es noticia constante, y el propósito es alentarnos y reflexionar al respecto. Todo lo que está pasando debe llevarnos a reflexión sobre el valor de la vida. ¿Cuánto vale una vida? Oye, costó la sangre del Hijo de Dios. Pero para nosotros, ¿cuánto vale una vida? ¿Qué derecho tenemos los seres humanos de tomar la vida de nuestro prójimo? ¿Qué derecho tenemos los seres humanos de dañar la vida del planeta? Si fuimos comprados a un alto precio, fuimos creados por Dios. Y con la entrada del pecado, Dios viene y nos rescata, derramando su sangre para volver a comprarnos, para darnos no solo vida temporal, sino vida eterna. Y los que hemos recibido a Cristo debemos compartir esa bendición de esa vida eterna, amando y tratando con cortesía, con respeto, con amor y consideración a nuestros semejantes, pues somos hijos del mismo Padre Dios. Hay que analizar cuáles son mis creencias, qué está plasmado en mi mente, porque debemos en momentos como esto procurar no ser parte del problema, sino ser parte de la solución del problema. Así que sin importar, y haciendo una autoevaluación a uno mismo, sin importar mis orígenes, quién yo sea o mi nacionalidad, si estoy dominado por un espíritu o complejo de superioridad, y esto se debe a mis títulos académicos, al cargo que ostento dentro de la empresa,
a mis creencias religiosas, porque yo entiendo que estoy en lo correcto y los demás están en lo incorrecto. Yo soy el camino, piensan algunos, cuando la Biblia establece que el camino de salvación es Cristo. O cómo se llama el nombre de la congregación en la cual yo me reúno y me identifico y me siento posiblemente orgulloso por ser miembro, aun cuando la palabra dice gozaos, no en que hagáis milagro y en que seáis parte de algo. Gócense y alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si algo debe producirnos gozo y distinción, es que a través del sacrificio de Cristo, todos nosotros en Cristo tenemos acceso y derecho en Cristo de que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Hay una razón para gozarnos. Es la obra de Cristo, en eso debemos gozarnos y eso debe distinguirnos a nosotros. Pero si yo me siento superior, entonces yo soy parte del problema, tristemente. Nuestro accionar no corresponde a personas que conocen a Dios, pues en Dios todos los seres humanos somos iguales. Si miro con desdén al que va caminando porque va descalzo y porque yo piso zapatos floching, me creo superior a él. Si miro con desdén a aquel porque su ropa está deteriorada, no tiene los recursos, y como yo visto y posiblemente tenga las posibilidades, miro con desdén al demás, al otro, entonces todavía no he conocido a Dios. Si me siento superior por ser el pastor y miro como inferior a los miembros de iglesia, o con desprecio a aquellos que no son de ninguna congregación y les llamo incluso impíos, entonces no he conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios ama. El que conoce a Dios acepta. El que conoce a Dios sirve. El que conoce a Dios trata con respeto y con consideración a todos los seres humanos, independiente a las decisiones de vida que éste tome, porque lo amamos, no porque sean buenas personas o malas personas. Amamos porque el que tiene a Dios no sabe hacer otra cosa que amar. Porque el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros, si decimos que le hemos conocido, entonces amamos a todo el mundo y tratamos con respeto, así como nosotros somos amados y tratados por nuestro Padre Dios. Con amor, con cortesía y con respeto, pues todos hemos sido redimidos y rescatados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. El apóstol Pablo declara que los seres humanos, a través de la obra de Cristo, no tienen razón para tratarse con diferencia o con distinción. Y él dice en Gálatas 3:20, 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno, vosotros sois unos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo que Dios hizo en la cruz a través de la persona de Jesucristo es una obra que derriba murallas, es una obra que cambia paradigmas, es una obra que transforma la mentalidad y los pensamientos. Toda separación quedó derribada. Lo que el hombre a causa del pecado había levantado quedó derribada. Nuestro acceso al Padre es directo, pero también nuestro acceso y nuestra relación de los unos con los otros. Ahora somos uno en Cristo, por la obra de Jesucristo. El pecado separa a la raza humana y produce rivalidad y desvalorización del prójimo.
En cambio, la gracia de Cristo produce amor en el corazón que conduce a la unidad y a la valorización, del prójimo, porque todos nosotros ahora somos hijos del reino de Dios. Y como parte del reino de Dios, nos amamos, nos respetamos, nos tratamos con cariño y nos conducimos al mismo camino. Aunque pensemos diferente, el Espíritu Santo de Dios está obrando en cada persona, conduciéndolo al camino que conduce a la eternidad. Por eso debemos amarnos, así como Cristo nos ama. Hablando de la valorización y de poder entender quién es nuestro prójimo, Jesús contó una parábola o un relato. Era el estilo de enseñanza de la época. Jesús lo utilizó porque consistía en algo muy sencillo. Nuestro Dios es un Dios sencillo, nada complicado. Alguien se acercó a Jesús y le dijo: Señor, Maestro, ¿qué cosa buena yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Humanamente no hay nada que podamos hacer nosotros. Es la obra de Cristo. Pero él fue y Jesús le respondió: ¿qué dice la ley? ¿Qué tú lees? Y él respondió, estoy en el capítulo 10, en sus Biblias, capítulo 10 de Lucas, del versículo 25 hasta el 37. Aquel respondió: conforme a lo escrito en la ley. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y concluye diciendo este caballero que se acerca a Jesús: y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús respondió: bien has dicho, haz esto y vivirás eternamente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dice el relato, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿El que tiene el mismo color de mi piel? ¿El que es de mi misma nacionalidad? ¿O el que practica o cree igual que yo los asuntos religiosos? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús lo hizo utilizando la parábola y dice, cuenta el relato en la parábola: un hombre descendía a Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y lo dejaron en el camino medio muerto. En la época de Jesús era notorio el peligro que representaba transitar ese camino de Jerusalén hacia Jericó y viceversa. De hecho, era un camino tan peligroso que se conocía como camino de sangre. Camino de sangre. Jerusalén está a unos 750 metros por encima del nivel del mar, y a donde Jesús se está refiriendo la ilustración, aquí está Jericó, que está a 258 metros por debajo del nivel del mar. Era difícil el transitar, muy escarpado del camino, llegar hasta allí, y así aprovechaban los merodeadores o ladrones para asaltar a las personas. Por eso se conocía ese camino como camino de sangre. Jesús está diciendo que uno salió de Jerusalén. No dijo, pero se presume que era judío quien salió de Jerusalén y fue golpeado por estos ladrones. Refiriéndose a este camino, se centró el último discurso de Martin Luther King, de reverendo Martin Luther King, en el año 1968, el 3 de abril. Él se refirió a este camino de Jericó hacia Jerusalén y se popularizó este discurso que él dio un día antes de su muerte bajo el título I have been to the Mount Top. Traducido en español, he estado en la cima de la montaña.
haciendo la descripción de su trayectoria como el camino de Jerusalén a Jericó. Jesús sigue contando el relato y dice: aconteció que por el camino donde estaba el hombre tirado en agonía de muerte, por allí pasó un sacerdote, uno de los que servía en el templo, uno de los que tenía relación con Dios, uno de los que iban a brindar sus servicios al templo, uno de los líderes religiosos y respetados de la nación. Pasó por allí y viendo al hombre que estaba tirado, esquivó, continuó su camino, pasó de largo. Jesús utiliza en la ilustración a otra persona, el levita, también servidor del templo. Bregaban con los utensilios propios del santuario y lo que implicaba el sacrificio y la adoración. Y este pasó por el mismo camino y viendo al hombre en las condiciones que estaba, que necesitaba ayuda, también sacó el cuerpo, esquivó, pasó de lejos, dice la Escritura, y siguió su camino. Introduce un elemento en el relato poco usual, pero con la intención de mostrarle a la humanidad, y esta lección es para nosotros hoy, quién es el prójimo. Que sencillamente la definición del prójimo es el próximo, el que está más cerca, uno semejante a ti. No tiene nada que ver con raza o nacionalidad, uno semejante a ti. Así que Jesús introduce el elemento del samaritano, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Había un problema de trasfondo, había un conflicto cultural. Los judíos justificaban su odio hacia los samaritanos porque los samaritanos adoraban en el templo de Gerizim, del monte Gerizim, en vez de adorar en el templo de Jerusalén. Los judíos tenían resentimiento hacia los samaritanos porque los samaritanos no aceptaban ningún profeta fuera de Moisés, ni tampoco aceptaban las leyes del Talmud y los escritos del Talmud, y mucho menos los otros escritos ni profetas que ellos reconocían, que los judíos reconocían. Los samaritanos, a cambio, tenían rechazo por los judíos, por el espíritu de superioridad que ellos sentían, porque entendían que ellos eran lo de la simiente de Abraham y también que a través de ellos vendría el Cristo. Y de forma muy particular, porque los judíos en varias ocasiones habían destruido y profanado el santuario del monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Así que Jesús utilizó un aparente enemigo de la nación y un rechazado para decir lo siguiente: el samaritano iba por el mismo camino. Y este samaritano, el que no se esperaba que actuara porque habían problemas históricos, se acercó y movido a compasión, vendó las heridas, echó aceite y poniéndolo a él sobre su propia cabalgadura, él se desmontó y lo montó, fuera un asno, fuera un burro, su propia cabalgadura, lo montó y lo llevó hasta donde pudieran darle los primeros auxilios, conocido en ese momento como el mesón, o un establecimiento donde se podía pasar la noche. Y el cuidador de ese lugar brindó los servicios porque se le estaba pagando. Al día siguiente este samaritano debía continuar con su camino, pero no sin antes hacer los arreglos y pagar por los servicios y los gastos que este judío había tenido en el proceso de recuperación. Y antes de irse le dijo, pagó 2 denarios, dice la Escritura, o la parábola. Y antes de irse le dijo al encargado, mira, si su recuperación implica más gastos, trátalo bien, dale el servicio que él necesite, que cuando yo descienda de Jerusalén me voy a detener
y cubriré los gastos en los cuales éste haya incurrido. Tremenda lección. El samaritano entendía el verdadero valor de la vida, pues sin importar quién sea, hay que cuidar de la vida de nuestros semejantes. Sin importar quién sea, hay que cuidar y proteger la vida de nuestros semejantes. Recordemos que todos nuestros actos realizados en esta vida tienen consecuencias y toda acción, sea esta buena o mala, tiene recompensa. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia y recompensa. La mala acción de una persona o de algunos policías ha creado una crisis a esta nación de Estados Unidos y a otras naciones también. El detonante sirvió de detonante. Todo lo que hacemos tiene consecuencia. Y cuando hacemos bien, también hay recompensa, porque Jesús dijo que no hay un vaso de agua que demos al sediento o al necesitado que no tenga recompensa, siempre que lo hagamos por amor, que no pasará sin recompensa delante de Dios. Esos ladrones representan a aquellas personas que con sus actos roban la gracia de Dios, la cual es para todos, no para una nacionalidad, para una raza o para una religión. Los ladrones están representados en aquellos que roban la gracia de Dios, que entienden que ellos son exclusivos para la gracia de Dios, que se sienten superior a los demás. Los sacerdotes y levitas están representados en aquellos que con su indiferencia ven el dolor, la necesidad del prójimo como algo ajenos a ellos. Eso es ajeno a ellos. Eso no me importa. Ese no es mi problema. Esa actitud niega la gracia de Dios a quienes la necesitan. Algunos guardan silencio porque eso no tiene que ver con ellos. Pero así como tú guardas silencio, cuando el daño viene sobre ti, los demás también guardan silencio porque tú no abriste la boca y defendiste cuando ves que se obra mal. En el relato concluimos con el samaritano. El samaritano que, conociendo el valor de la vida, sin hacer acepción de personas, sirve al prójimo con amor, exponiendo así la gracia de Dios a todos. Sirve con amor, exponiendo la gracia de Dios a todos. La palabra de Dios nos invita en esta hora a que seamos parte de la solución a los problemas que afectan a este mundo, poniendo en nuestra práctica de relaciones humanas la ley del amor. Amemos, respetemos al prójimo, no lo tratemos como si fuera inferior, pues no hay seres inferiores, somos hijos e hijas de Dios, todos nosotros, sin importar el color o la nacionalidad, somos hijos e hijas de Dios. Jesús destacó que sus discípulos iban a ser conocidos porque amarían al Padre Dios sobre todas las cosas y al semejante como a sí mismos. No hay razón ni justificación para que haya más violencia ni derramamiento de sangre, pues la única sangre que restaura y da vida es la sangre de Jesucristo, y ya fue derramada para que toda la raza humana pudiera vivir y pudiéramos vivir en un nuevo orden de cosas, donde el mal sería combatido con el bien y donde la ley que nos iba a dirigir y a regir sería la ley del amor. No es salir a destruir, no. El mal se combate con el bien.
El mal se combate con el bien. No hay que llegar al cielo para comenzar a darle el verdadero valor a la vida, pues fuimos puestos aquí en la tierra para amarnos y servir sin hacer acepción de personas, pues todos somos hijos e hijas de Dios. Si estamos interesados en la vida eterna, entonces estamos llamados a actuar con amor y a tener misericordia de los demás, derribando en nosotros todo muro de prejuicio adquirido, cultivado en nuestras mentes, y actuando como el samaritano, quien movido por la ley del amor, sirvió con misericordia a su prójimo que lo necesitaba. Que el Espíritu Santo plante la verdadera ley del amor en nuestros corazones, y que cuando cualquier espíritu de superioridad venga y se asome, nosotros podamos reprenderlo. Cualquier espíritu que genere odio o venganza, aunque sea aparentemente justificada, todo eso quede desplazado por el amor que supera todo entendimiento. Que la ley del amor de Dios Padre rija tu corazón y mi corazón, produciendo paz, trayendo unidad a las naciones, pues todos somos hermanos, hijos de nuestro Padre Dios. Que haya paz en las naciones, oremos por la paz de las naciones y por la unidad, pues todos somos hijos de Dios. Mi oración es que tú, igualmente yo, compartamos la gracia de Dios a todos y que nos convirtamos en auténticos discípulos de Jesucristo, tratando a todos con amor y con respeto, pues la esencia de la vida consiste en amar y servir a todos. La esencia de la vida consiste en amar y servir a todos. Te bendigo en este momento en el nombre de Dios y declaro que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te dé a ti, a los tuyos, a la familia de George Floyd, a los líderes de las naciones y a todos los habitantes paz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.